clase de Parashat Matot y esta semana leemos las dos Parashiot, Matot y Masé. Tienen muchos conceptos importantes que quiero discutir con ustedes. Primero hablemos de la Parashá de Matot. Habla de el primer principio de la Parashá es el concepto de la palabra. La palabra humana tiene un significado más allá de lo que es el hablar. Por eso que cada palabra que uno dice tiene que mantener, tiene que ser leal y fiel a sus promesas, a sus palabras. Los rabinos critican muy fuertemente a cualquier persona en un negocio que está haciendo un trabajo, en un arreglo, y después cambia de opinión. Las personas tienen que tener un tipo de honestidad en sus tratamientos. Todo viene aquí de esta para allá con respecto a lo que es el concepto del neder. El neder es lo que se llama un voto. Es un asunto que me dice si una persona hace un voto a Hashem. Esta primera parte de la parashá nos enseña un concepto fundamental. Ese concepto es que nosotros hay una realidad que más allá de la realidad física. Algo puede ser totalmente igual que antes, pero si hago un voto, ese objeto se puede convertir en algo prohibido para mí. Puedo hacer que un pedazo de carne que hoy es kasher y que puedo comerlo, yo puedo decir que voy a hacer un voto que no lo voy a comer. Y en ese momento el objeto se convierte en algo que es prohibido para mí. Y si lo voy a comer, estaría transgrediendo la ley de los votos, que es en muchos casos casi idéntica a la idea de comer algo que está prohibido, porque en realidad para mí está prohibido. Ese concepto que nosotros podemos nosotros mismos hacer de algo que antes era permitido y ahora está prohibido, nos enseña que también en la vida, cuando hablamos de las cosas de la Torá, la diferencia entre un objeto y otro, un animal y otro, un animal que es kosher y un animal que no es kosher, la diferencia está en lo que nosotros hacemos, lo que nosotros en la parte espiritual. Quiero decir que este shiur vamos a dar el Nishmat Yosef Ben Jamile Ruach Hashem Nechera Began Eden. El concepto del espíritu, del Ruach, es justamente lo que está en la palabra. Quiero decirles algo, la palabra humana viene de nuestra garganta. Pero ¿qué es lo que produce la voz? Yo que he tenido lamentablemente muchas experiencias con cuerdas vocales, aprendí mucho acerca de la producción de la voz. La voz se produce no por las cuerdas vocales, sino por el aire que sale del pulmón y que mueve las cuerdas vocales de cierta forma, convirtiéndolo de modo muscular en diferentes tipos de sonidos. Es un milagro realmente todo el concepto del habla. En sí mismo es un milagro. Cómo funciona, cómo la anatomía crea que de estas cuerdas vocales podemos crear consonantes, sonidos, diferentes tonos. Es algo maravilloso. Pero empecemos, ¿de dónde viene la palabra? No viene de la garganta, viene del pulmón, del aire, el ruach. Y recordemos quién nos puso el ruach en nosotros. Dice la Torá en Bereshit, Vaipach be'apav ruach Hashem. Hashem creó al ser humano y le dio el ruach adentro. Este aire que nos permite hablar es un aire que lo dio Hashem. Y por eso, cuando una persona dice una palabra, está usando un don que Hashem nos ha dado. No solamente la salud, no solamente la garganta, sino el aire, el ruach que Hashem nos ha dado, que nos ha convertido en seres humanos, porque somos únicas criaturas que pueden hablar.
que pueden crear palabras, argumentos. Este don tan grande es un don divino y por eso no podemos usarlo de una forma incorrecta, mintiendo, diciendo cosas feas de las otras personas, cambiando de opinión, engañando a la gente. Por eso que el voto es una lección tan importante acerca de las palabras humanas y de la honestidad con la cual tenemos que comportarnos. Quiero avisarles que hay un maseje de Darim, todo un tratado entero del Talmud, muy largo, con respecto solamente a discutir cuándo se hace un voto, cuándo no se hace un voto, cómo se cumple un voto, quién puede hacerlo, quién puede cancelarlo, anularlo, cómo se anula. Todos estos detalles están en una maseje. También la masaje de Nazir, del Nazareo, es muy parecida a esto, también es un tipo de voto específico. Estos conceptos que el ser humano puede transferir o cambiar la realidad de un objeto, es porque nosotros tenemos de alguna forma como un aspecto divino. Así como Hashem puede hacer que un animal que él creó sea no kasher, que no es diferente de incluso un animal. Puede ser la misma vaca que no fue degollada de la forma correcta, la shechita no fue hecha correctamente. El mismo pedazo de carne. Nosotros que somos argentinos sabemos qué lindo que es tener un buen bife, qué es lindo tener un buen pedazo de carne. Un pedazo de carne muy lindo que no es kasher, es igual que el kasher, no hay diferencia. La única diferencia es la parte espiritual. Esta carne está prohibida por Hashem. Y esta no. La diferencia no está en la carne, está en el espíritu. Y por eso que la palabra dice, todo lo que una persona debe hacer, debe cumplirlo. Y sí, quiero estas palabras que dice, lo yahel de varó, una persona no debe profanar su palabra. Todo lo que salga de su boca tendrá que hacerlo. Que hol ayotze mi piv y hace. Tienen que hacer lo que uno dice. La palabra tiene que ser cumplida. Es muy interesante. La palabra yahel. Yahel quiere decir hacerlo hol. Hacerlo como la semana. Hol quiere decir día de semana. Diferente de Kodesh, que es el santo. ¿Cierto? Entonces cuando decimos lo yahel de varó, no hagas la palabra hol. Quiere decir que ¿qué era antes la palabra? Es Kodesh. La palabra es santa. La palabra que una persona dice. Esto es una historia muy interesante. Ayer leí una historia, el otro día leí una historia de un romano que, muy interesante, que fue a Cartago y para atacarlos a los cartagenos en las guerras de la antigüedad, y lo capturaron y le salvaron la vida con una condición. Le dijo, mire señor, usted puede volver a Roma vivo, pero solamente para convencerlos que hagan una tregua de paz con nosotros y después lo dejamos vivir. Y él fue a Roma para supuestamente a convencerlos que hagan una tregua con Cartago. Aparentemente él no estaba de acuerdo con esto. Entonces él le dijo, no hagan paz con los cartagenos. Son malas personas. Y después, sin embargo, a pesar de esto, como él había dado la palabra que iba a volver a Cartago y lo iban a matar, volvió a Cartago otra vez. Él lo mataron. Mire, él tenía un honor por su palabra. Yo dije, voy a hacer esto, no voy a cambiar de opinión. Este es el tipo de heroísmo que podemos aprender aún de los goim. Si una persona dice una palabra que tiene que cumplirla. Lo yahel de varó. Cuando decimos algo, tenemos que recordar. Las palabras que salen de nuestra boca están producidas por el aire divino que Hashem nos puso adentro cuando nos creó. Y cuando usamos este aire para crear palabras, estamos usando un don divino. Debemos recordar que esas palabras son sagradas porque vienen de una fuente sagrada. Y cuando no lo consideramos correctamente, cuando lo usamos de una forma incorrecta, estamos haciendo una desecración, un sacrilegio de la santidad de la palabra. Lo yahel de varó. No lo
no lo profanes tu palabra, que es en realidad no profanes la capacidad de hablar que tenemos. Esta es la gran lección que aprendemos de la primera lección de Nedarim, de la parashá de Matot.